Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Es un honor haber sido invitado a esta charla, a esta exponencia acerca de la amilenialismo. Como el hermano bien decía, no es un debate, no es para discutir, solamente es para exponer de qué se trata la escatología milenial desde la humilde acá presentación de su servidor. Así que voy a comenzar acá a compartir para entrar de lleno. Bueno, les aviso ya que van a ver harto texto en el fondo para ir corroborando con las escrituras y para ver si me pueden acompañar y al final podamos conversar y aclarar algunas dudas. Yo no quiero venir a exponer sobre otras posturas catológicas, solamente quiero presentar la milenial y por qué se diferencia de las otras. Así que vamos. Me avisan por favor si se ve la presentación. Sí, se ve excelente. Perfecto. Voy a cerrar acá. Bueno, vamos a hablar de amilenialismo en el nombre del Señor. ¿De qué se trata el amilenialismo? Vamos a primero a conversar. A ver, ahí, el contenido de esta presentación. Primero, la definición y los mitos que hay acerca del amilenialismo. La definición histórica de referente de la Iglesia, ortodoxos. Eh, Vamos a estudiar también los esquemas escatológicos y cuál es el esquema escatológico del amilenialismo. Luego vamos a entrar a la escatología del Nuevo Testamento como preámbulo, como presentación también, como una introducción. Luego vamos a estudiar brevemente cómo podemos entender el Apocalipsis y cómo se diferencia también de otras posturas, cómo lo entiende la milenial. Luego vamos a saltar ya al texto a Apocalipsis 20, donde aparece el milenio, la única parte de la Biblia donde se habla del milenio, que es la atadura de Satanás, y luego la primera y segunda resurrección, que son los dos grandes temas que aparecen en ese capítulo, y al final unas conclusiones. Bueno, hay una definición muy buena de Colección por el Evangelio por el pastor Natán Díaz que dice así: el amilenialismo interpreta el milenio como el presente reino de las almas de los creyentes fallecidos en Cristo que ahora están en el cielo. Lo voy a explicar más adelante cómo esto de las almas de los creyentes fallecidos que ahora están en el cielo. Habla de la atadura de Satanás y que ésta tiene un efecto durante todo el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Esa va a ser nuestro tiempo, nuestro margen, la primera venida del Señor hasta su segunda venida o parusía, como se le dice. Aunque terminará poco antes que Cristo vuelva, la atadura de Satanás. Cristo regresará después de este reinado celestial. Ojo con eso, ya es un reinado celestial, no es un reinado terrenal como la mayoría lo entiende. Vamos a demitificar cinco posturas o cinco postulados acerca de el amilenialismo que se critica a veces a modo de hombre de paja desde el desconocimiento o quizás no le toman el peso a esta postura, pero son cinco que las vamos a nombrar también, me basé en un artículo de este pastor. Dice, el amilenialismo se aparta de la ortodoxia de la Iglesia, pero vemos, por ejemplo, entre el año 100 y 165, donde vivió Justino Mártir, un padre de la Iglesia, un apologista, en las obras escogidas de Justino Mártir, por ejemplo, él dice, ya antes pues te he confesado que yo y otros muchos sentimos de esta manera. ¿Qué creía Justino Mártir? Él creía en un premilenio terrenal, literal en la tierra de 1000 años. Pero él dice, ya antes pues te he confesado que yo y otros muchos sentimos de esta manera y creemos que así ha de suceder, como tú ciertamente sabes. Pero por otra parte, también te he indicado que hay muchos cristianos de fe pura y piadosa que piensan de otro modo. Aquí podemos deducir que se hablaba de amilenialismo. O sea, entre el año 100 y 165 después de Cristo ya se hablaba de otras posturas aparte de la premilenial. Luego, en la historia fue Agustín de Hipona en el siglo IV, donde ya tomó esta postura y la Iglesia católica en ese tiempo la tomó como oficial y ha sido la postura ortodoxa desde entonces eh, hasta los últimos siglos. El mito 2: el amilenialismo no cree en el milenio mencionado,
mencionado en Apocalipsis 20. Eso es un mito. Sí creemos que hay un milenio, como dice Apocalipsis 20, solamente que la naturaleza de este milenio la vemos de otra manera. Dice, el amilenialismo enseña que el milenio es una realidad del presente en la manera en que Dios gobierna y trabaja a través de su iglesia. Y ahí nos basamos en Mateo 28, 18. Tercer mito, que el amilenialismo alegoriza la Biblia en vez de interpretarla literalmente. Bueno, dice, el amilenialismo no es una postura que solo quiere alegorizar algunos pasajes de la Biblia, sino que considera seriamente el género literario del texto para poder interpretarlo correctamente. Esto lo vamos a ver un poquito más en profundidad más adelante. Por ejemplo, los números en Apocalipsis, como el 666, tienen una conexión o significado espiritual en otras partes de la Biblia. Sabemos que el número 6 es el número de hombre. El hombre fue creado y la mujer fue creado en, en el día 6 y así sucesivamente. El número 3 es de la Trinidad, de Dios. El número 7, el número perfecto. El número 10, el número pleno de algo humano, por así decirlo. Y vemos también que 1000 no siempre la Biblia significa 1000 literal. Por ejemplo, un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. No es que en el año 1001 va a ser mejor un día en los atrios del Señor, sino que es una comparación. Es mucho tiempo, es algo muy bueno. O un día es como 1000 años, como dice Pedro también. El número 4, el amilenialismo no cree en el rapto de la iglesia. La pregunta que las diferentes posturas se hacen solo tiene que ver con cuándo sucederá ese evento. O sea, sí creemos en un arrebatamiento, pero no en un rapto secreto, como así algunas posturas lo creen. ¿Sucederá antes de un periodo de 7 años de tribulación final, como un evento secreto, o sucederá como parte del glorioso retorno de Cristo para hacer juicio sobre sus enemigos y gobernar en la tierra eternamente? O sea, sí creemos en un arrebatamiento, pero no creemos que esto sea secreto y lo voy a explicar más adelante. Creemos que esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos cuando llegue el Señor por su iglesia y establezca ya el siglo venidero, eterno. Y el quinto mito, el amilenialismo, perdón, niega que Dios tenga un plan futuro para Israel. Bueno, no se niega o se limita las promesas de Israel, sino que el amilenialismo las magnifica. ¿En qué sentido? Entendemos que Jesús cumple todas las promesas hechas en la ley, lo dice la palabra, que en Él son las promesas sí y amén, en Él se cumplen las promesas. El Antiguo Testamento, Lucas 24, dice que hablaba acerca de Jesús. Siempre Jesús era el fin, el objetivo de todo. Entonces vemos que en Él se cumplen todas las promesas. ¿Y qué significa eso? Lo vamos a también explicar. Luego, ¿y cómo los verdaderos herederos de las promesas hechas a Abraham las reciben por la fe y no por etnicidad? O sea, también tenemos en la escritura, y ahí está en Gálatas, que se dice que no es por ejemplo, pues, no es sangre y carne, sino que es por fe. Entonces esas promesas son magnificadas. Podemos gozarnos en el cumplimiento de las promesas de heredar la tierra, como lo dice Romanos 4, del 3 al 14, y también del reinado de Jesús, no solo para judíos, sino para judíos y gentiles, como un solo pueblo, como dice Efesios, que el olivo silvestre fue injertado en las promesas del olivo natural y ahora son uno y una sola esposa de Cristo, la iglesia, como lo dice Apocalipsis 19. Y no solo durante 1000 años, sino por toda la eternidad. Y hay más versículos. Además, en cuanto a las diferentes interpretaciones sobre la conversión futura de Israel como nación descrita en Romanos 11, 26, 27, ninguna de ellas es incompatible con una interpretación amilenial. En este punto, acerca de la conversión futura de Israel que habla Romanos, hay abertura de mente, por así decirlo, en el amilenialismo. No, no se centra en uno. Vamos a ver también que hay diferentes posturas de acuerdo a ámbitos más específicos, pero en este punto central de la conversión de Israel no hay algo definido. Y algunos creen que sí se van a convertir al final, otros creen que sí hay la nación ahora étnica de Israel se va a convertir, pero eso no es problema para el amilenialismo. Bueno, ahora vamos a ir a la definición histórica. ¿Quiénes han hablado de amilenialismo? Agustín de Hipona en un comentario de Apocalipsis 20 dice, me parece que los 1000 años pueden interpretarse de dos maneras. Según una de ellas, los 1000 años son el tiempo presente, como el sexto día, a cuyos últimos años seguirá el sábado, que no tiene ocaso, es decir, el eterno reposo de los santos.
O sea, decía que habían dos maneras de entenderla y una de ellas era que el milenio era como el día sexto de trabajo, de, del hombre que tenía que trabajar, era el tiempo de la iglesia, por así decirlo, pero luego va a haber un descanso eterno. O sea, lo que nos espera a nosotros es un sábado eterno, por así decirlo. La otra interpretación es ver los 1000 años como todo lo que dura el mundo, usando un número perfecto para simbolizar la plenitud del tiempo, ya que 1000 es el cubo de 10. Si frecuentemente se usa el 100 como señal de lo completo, mucho más lo será 1000. Eso era lo que decía yo al principio de que los números tienen un simbolismo tremendo en la Biblia, y así lo interpretó Agustín de Hipona en su minuto, de que el 10 es un número de plenitud de tiempo, pero imagínense cuánto será 1000. Luego, Luis Berkhoff, que escribió una teología sistemática, dice, el concepto milenial es puramente negativo. Sostiene que no hay suficiente base escritural para la espera de un milenio y está firmemente convencido de que la Biblia favorece la idea de que la dispensación presente de Dios es su forma consumada y eterna. El amilenialismo ha sido el concepto más ampliamente aceptado. Es el único que se expresa o se implica en las grandes confesiones históricas de la Iglesia y siempre ha sido el concepto que prevalece en los círculos reformados. Eso es cierto. Siempre los círculos reformados, en la gran mayoría, o en las confesiones históricas de la Iglesia, hay una postura milenial. Herman Bavinck, en su dogmática reformada, un teólogo holandés también reformado, dice, el Nuevo Testamento no sugiere en ningún pasaje que la Iglesia de Cristo obtendrá poder y dominios terrenales como el Israel del Antiguo Testamento. Eso es verdad. En lugar de eso, como su maestro, la Iglesia peregrina puede esperar la cruz de la persecución y del sufrimiento. El Nuevo Testamento no recomienda virtudes que lleven a los creyentes a conquistar el mundo, sino a soportar pacientemente su enemistad. Y por último, he tomado también a, a Anthony Joaquema, que también he basado esta presentación en su libro, La Biblia del Futuro. Para los que están interesados en estudiar este tema o saber más del amilenialismo, les recomiendo su libro. Él dice en su libro, el término amilenialista no es muy feliz. Sugiere que los amilenialistas o no creen en el milenio o que simplemente no toman los primeros 6 versículos de Apocalipsis 20, que hablan de un reino de 1000 años. Se sugiere que el término amilenialismo sea reemplazado por la expresión milenialismo realizado. O sea, ese es un nombre que él sugiere y yo que también creo que es más ad hoc, que es un milenio, mejor dicho, realizado. Porque el prefijo a es como que no existiera el milenio, pero se entiende que no es que no exista el milenio, sino que se está comprendiendo como algo no literal de 1000 años, sino que en otro sentido, por así decirlo, y el milenio ya lo estamos viviendo. Por eso dice milenialismo realizado. Bueno, voy a ir bien rápido con la presentación para que al final podamos conversar. Aquí voy a presentar el esquema amilenialista versus los otros esquemas escatológicos. Yo no soy experto en los otros, en este conozco un poco más, pero a mí me gusta porque es bien simple. Tenemos la primera venida de Cristo, que terminó con la era de Israel del Antiguo Testamento, y termina con el regreso de Cristo y el juicio final inmediatamente. Luego de eso, la nueva creación. Y el milenio, en el fondo, es la era de la iglesia, es la era desde que vino Cristo hasta que regresará. A eso le llamamos milenio. Ya estamos en el milenio, creemos nosotros. Bueno, la postura premilenial histórica cree también la era de la iglesia. Después de la muerte del Señor, comienza la tribulación. Hay algunos que creen en una tribulación de 7 años, otros no le dan un tiempo definido. Luego Jesús regresa por su iglesia y comienza el milenio literal. Hay otros pastores también que yo he escuchado que son premilenialistas históricos, que no creen en un milenio de 1000 años exactamente, sino que también lo toman figurativo y creen que es mucho tiempo, pero no son 1000 años exactamente. O sea, también hay diferencias dentro del premilenialismo histórico. Y luego que termina el milenio, comienza la tierra nueva, o lo que decía el esquema milenial, la nueva creación. Bueno, aquí vamos complejizando un poco la escatología.
Y el premilenialismo dispensacional dice que después de la era de Israel y la primera venida de Cristo, comienza la era de la iglesia y termina con el rapto. Luego hay una tribulación de 7 años que están basados en Daniel, y luego de esos 7 años, el regreso de Cristo, cuando comienza el milenio literal. Es parecido al anterior, pero creen en un rapto secreto. Luego el juicio final y la nueva creación. Y el postmilenialismo es bien parecido a la milenial. Creen también la primera venida de Cristo, comenzó la era de la iglesia, pero ellos son, por así decirlo, positivistas. Ellos creen que el milenio va a ser un tiempo de bonanza, de plenitud, una edad de oro para el mundo, y que la iglesia realmente va a ser un faro en este mundo caído. Luego regresa a Cristo y comienza el juicio final. Como ven, es bien parecido al amilenial, pero ellos van hacia la plenitud, van hacia un milenio pleno. Entonces, como les decía, este es nuestro esquema que vamos a estudiar hoy día. La primera venida de Cristo, comienza la era de la iglesia y comienza el milenio, comienza el reino en el cielo y en la tierra. Luego termina con el regreso de Cristo y el juicio final y comienza la nueva creación. Bueno, aquí quiero darle un contexto general primero a Apocalipsis 20, porque muchas veces los teólogos o hermanos, cuando estudian estos temas, intentan entender Apocalipsis 20 y tratan de darle sentido a este capítulo difícil de comprender, oscuro, a través de la escritura, o comienzan a forzar un poco las escrituras para acomodar Apocalipsis 20. Sabemos que Apocalipsis 20, y lo vamos a explicar más adelante, es un lenguaje profético, es un lenguaje apocalíptico, no es algo literal, era una visión que estaba viendo Juan. Entonces, ¿cuál es una sugerencia o un consejo de la hermenéutica? Los pasajes difíciles comprendámoslos con los pasajes más claros, los pasajes que tengamos, que entendamos mejor así, mejor dicho. Vamos a ir a la parábola del trigo y la cizaña y vamos a comenzar con la escatología de Jesús. ¿Qué hablaba Jesús acerca del milenio? ¿Se ve, cierto? Sí. Sí, mi hermano, sí se ve. Gracias. Voy a buscar Mateo 13. Intentaré ser lo más breve posible, pero la idea es que podamos comprenderlo. Dice del 24 al 51. Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Luego Jesús explica esta parábola, y esto es lo importante, a lo que quiero llegar. Está en el 36, dice, entonces dejó la multitud y entró a la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él, dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo.
El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Primero aquí, él está hablando de la parábola y del fin de los tiempos, o el fin del siglo. En la Reina Valera dice fin del siglo. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. Y vemos que aquí no hay un reino intermedio. Él no habla de un reino terrenal. Él está hablando aquí del trigo y de la cizaña, personas que él sembró y personas que el enemigo sembró, y luego va a venir la siega. Él no presenta algo intermedio. Cuando hablamos de, por ejemplo, de siglo, de época, era, en el Nuevo Testamento, se usa el vocablo griego aion. En esta era y en la venidera. En esta era, en este siglo y en el próximo siglo. En este siglo y en el venidero. Siempre el Nuevo Testamento habla en ese lenguaje. Esta era y la venidera. No hay algo intermedio. ¿Y qué era el reino de Dios para Jesús? Bueno, Joaquema dice, estamos en el reino y sin embargo anhelamos su plena manifestación. Compartimos sus bendiciones y sin embargo esperamos todavía su victoria total. Damos gracias a Dios por habernos traído al reino del Hijo, que él ama, y sin embargo continuamos orando, venga tu reino. Esto es lo que se conoce como el ya, pero todavía no, que tiene todas las escatologías. Todas las escatologías tienen esto del ya, pero todavía no. Estamos viviendo en el reino, pero oramos, venga tu reino. Estamos en una parte disfrutando del reino, pero estamos esperando también en el reino eterno del Hijo, en la tierra nueva y en los cielos nuevos. Los cristianos actualmente viven en el reino inaugurado, con Cristo reinando desde el cielo. Además, ellos esperan la materialización plena del reino de Cristo cuando Él gobierne la tierra eternamente. El reino inaugurado sobrevivirá a la tribulación y el sufrimiento, pero también obtendrá la victoria a medida que se difunda el Evangelio. En la consumación del reino, del nuevo cielo y la nueva tierra, habrá descanso eterno. Eso lo dice Sam Storms en su libro Venga tu reino. Jesús, ¿cómo habló también de su reino? Eso es también interesante. Él nunca habló de un reino terrenal. Él nunca habló de un reino que él iba a estar aquí en la tierra, en Israel. Él no habló de un reino así. Él le respondió a Pilatos cuando estaba ya a punto de morir en la cruz. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Dice tres veces, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, y luego dice, pero mi reino no es de aquí. Luego le dijo a los discípulos, Juan 8:23, bueno, antes, varios capítulos antes le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. O sea, él no se identificaba completamente con este mundo, ni siquiera en su naturaleza humana se, se identificaba, sino que él decía, yo soy de arriba, ustedes son de acá abajo. Esto es un poco lo que les decía, lo que presenta el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento incluso. El Antiguo Testamento en la escatología siempre habla, por ejemplo, de los días postreros o el día postrero, el fin de los tiempos o el fin del tiempo. Hay una diferencia. Cuando en la escatología de la Biblia habla de días postreros, está hablando de estos días, de la era de presente, del milenio, de la era de la iglesia, o habla del fin de los tiempos también. Pero después de la segunda venida de Cristo, en el reino eterno, en la nueva creación, siempre se habla de la era por venir o del aion. ¿Recuerdan que yo les dije que en griego era, época, siglo, era aion? Entonces, de la era por venir, y siempre el día final es el día postrero, el fin del tiempo, el día de Jehová, el día terrible de Jehová, el día del Señor. Entonces, siempre cuando habla en particular es el día final, el juicio final. Pero cuando habla de los postreros días, el fin de los tiempos, habla de este tiempo. Entre la primera venida de Cristo y su parucía o la segunda venida. ¿Cuáles son las diferencias de este siglo con el siglo venidero, en bueno y malo?
Bueno, los hijos de este siglo, siempre habla el Señor, los hijos de este siglo, van a haber persecuciones para los discípulos también. Dice, no os conforméis a este siglo o a esta era. Satanás es el Dios de este siglo, un presente de siglo malo. O también Pablo dice, anteriormente andaban conforme a la corriente de este siglo, pero el siglo venidero, el que esperamos, y que ya estamos viviendo, por eso yo decía el ya, pero todavía no. El cristiano, por ejemplo, eh, ya no está en el dominio de Satanás, pero sí puede disfrutar de la presencia de Dios. El cristiano sí puede orar al Padre. El cristiano sí está hoy día sentado en lugares celestiales junto con Cristo. Entonces ya estamos como gustando, saboreando este siglo venidero. Entonces somos hijos de luz, tenemos vida eterna en Cristo, estamos transformando nuestro entendimiento por la renovación de nuestra mente, la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, y nosotros podemos alcanzar la estatura del varón perfecto. El siglo futuro es un siglo de justicia, y Hebreos habla también, ahora andan conforme a los valores del siglo venidero. O sea, estamos dejando atrás este siglo, pero estamos probando ya la gloria venidera, por así decirlo. Ahora vamos a la escatología de Pedro. Y espérenme un poco, voy a buscar, y si quieren buscar también, segunda de Pedro 3:3. Ya. Bueno, en la escatología de Pedro, en sus cartas, también habla de un reino no terrenal. En primera de Pedro 2:9, por ejemplo, aquí lo anote, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y esto, lo impresionante es que cuando él escribe su carta, cuando está saludando, él no se lo está escribiendo, no se lo está escribiendo a judíos, se lo está escribiendo a gentiles. Dice a los expatriados de Asia y bla, bla, bla. O sea, él está hablando acá a gentiles y le dice, ustedes son una nación santa, ustedes son un reino de sacerdotes, un pueblo adquirido por Dios. Y luego vamos a segunda de Pedro 3 del 3 al 13. Dice así. Es extenso, pero lo vamos a entender en un siguiente esquema. Dice, ante todo sabe de esto, que los últimos días, estamos ahora viviendo en los últimos días, vendrán burladores, con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque después que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgía del agua y establecía entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Lo mismo, no hay un reino terrenal en la escatología de Pedro. Él habla de que vendrá el día del Señor y así como la tierra fue destruida en el mundo entonces por agua, ahora va a ser destruida por fuego. Este es un esquema
del libro El fin de los tiempos de Samuel Waldron. Y él detalla aquí lo que les estaba diciendo delante. El mundo anteriormente, el mundo de entonces, en el versículo 6, su carácter creado por la palabra de Dios, luego un periodo de paciencia divina, como leímos, y su consumación, pereció anegado en agua. Fue la destrucción por agua primero. El mundo de ahora, su carácter guardado para el fuego, vendrán burladores. Está en los últimos días, ya estamos en los últimos días, y la paciencia del Señor aún está. Su consumación, la parucía, o sea, la venida del Señor, la segunda venida, el día del Señor, el día de Dios, el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Bueno, el mundo de ahora, este siglo, va a ser destruido por fuego, dice él. Entonces, el nuevo mundo, el versículo 13, su carácter son cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y su consumación no tiene final, es el día de la eternidad. Entonces, ya vemos en el Señor, primero él hablando del trigo y la cizaña, vendrá la siega y se separará el trigo y la cizaña de una, como se dice acá en Chile. Luego Pedro también habla, el mundo antes fue destruido por agua, ahora va a ser destruido por fuego y comienza el nuevo mundo. Y quiero terminar con la escatología de Pablo. Podríamos entrar a Hebreos, a Hechos o a más Evangelios, pero vamos a entrar a la escatología de Pablo. Aquí coloqué varios versículos para que podamos entender varias cosas que él habla. En primera Tesalonicenses 4, 16, 18 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. La otra vez yo escuchaba a un pastor que decía, este es el versículo más ruidoso de la Biblia. Aquí el Señor va a hablar con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y así va a descender al cielo. Primero van a resucitar los muertos en Cristo y luego nosotros en la tierra seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre en el Señor. ¿A qué voy con esto? Aquí no hay algo secreto, aquí hay algo ruidoso, aquí hay algo poderoso, se va a mover el cielo, la tierra, todo el ojo le verá cuando Él vuelva. Luego vemos dos tipos de, de recibimiento, por así decirlo. Primero resucitan los muertos en Cristo y luego nosotros vamos a recibir al Señor en el aire. Joaquema, en su libro, él habla que las mismas palabras, en griego, las mismas palabras de recibir al Señor, que habla Pablo aquí, son las mismas que habla en la parábola de las 10 vírgenes, cuando las vírgenes sensatas reciben a su esposo para entrar a las bodas, a las bodas. O sea, que recibamos al Señor en el aire no quiere decir que nos vamos a ir al cielo, sino que lo estamos recibiendo para el reino eterno. Lo estamos recibiendo, salimos a su encuentro, por así decirlo, como lo hace también el padre del hijo pródigo, sale a su encuentro para traerlo a casa. En la nueva creación, en los cielos nuevos y la tierra nueva. En 1 Corintios 15, 51, 52 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, reafirma un poco cómo va a ser ese día y habla un poco del versículo anterior. Filipenses 3:20 dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, Él no ve una ciudadanía aquí en la tierra cuando el Señor venga de nuevo. Él ya siente su ciudadanía en los cielos, como así les decía. Él ya está saboreando la vida eterna. Entonces, su ciudadanía no está en la tierra, sino que está en el cielo. Y los que estemos aquí, si es que el Señor viene ahora, vamos a ser transformados para vivir en esta nueva tierra. Segunda de Tesalonicenses
2, 7, 8, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se haya quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí está hablando del anticristo. Juan en sus cartas habla que hubo anticristos y van a haber anticristos. El Señor dice también que iban a haber falsos profetas. Pedro también lo dice. Pero lo importante acá es que cuando el Señor venga, quiere decir que el anticristo, en el momento que Él venga a la tierra, el anticristo va a estar operando, va a estar haciendo milagros, va a estar engañando a muchos, pero el Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida. Primero con el espíritu de su boca y luego con el resplandor de su venida. Ya para ir avanzando, ¿cómo podemos entender el Apocalipsis ya con esta previa que hicimos? Primero, el género literario es importante entenderlo. La Biblia es la palabra de Dios escrita por hombres en una variedad de géneros literarios. Por ejemplo, tenemos libros históricos. Puede ser Génesis, puede ser Jueces, puede ser Primera y Segunda de Reyes. Luego tenemos poemas o libros poéticos como Salmos, Proverbios. Luego profecías, tenemos libros proféticos como este, como Daniel, que en parte también son proféticos, también son históricos. Y en el caso de Apocalipsis también pasa eso. Hay una parte histórica que es cuando comienza a escribir a las 7 iglesias, por ejemplo, y lo podemos entender literalmente. Pero ya cuando entra en la visión, es un lenguaje profético, figurativo. No vemos literalmente a un ángel descendiendo, y lo vamos a leer en Apocalipsis 20, con una cadena en su mano atando a Satanás. No vemos, por ejemplo, un dragón literalmente persiguiendo a una mujer con estrella en la cabeza y a su hijo. Son figuras, lo podemos entender así. También el Apocalipsis hay que entenderlo de forma preterista y futurista. ¿Qué significa esto? Lo podemos entender como cosas que ya ocurrieron en el pasado y también cosas que van a ocurrir en el futuro. Es necesario entender que Apocalipsis presenta un panorama de eventos que abarcan desde la primera venida de Jesús hasta su segunda venida. Tienes mensajes para las 7 iglesias y relata el fin de los tiempos. O sea, habló en el pasado y habla en el futuro. Hay que entender también que en el contexto donde Juan escribió esto, la iglesia era firmemente perseguida. Entonces este es un libro esperanzador, es un libro de ánimo, es un libro que dice, al que venciere, yo le daré, ¿me entiendes? Trono, el que se siente conmigo, yo lo pondré en una columna en el templo de Dios, cosas así. Entonces es muy alentador, donde el Señor sí está alentando a su iglesia a continuar. Y como les decía, habla desde la primera venida del Señor hasta su segunda venida. Es el tiempo que habla Apocalipsis. Y luego hay que entender, y nosotros los amilenialistas lo entendemos así, que es algo cíclico. No habla linealmente, no habla cronológicamente, desde el capítulo 1 hasta el último, sino que va viendo la historia de la primera venida del Señor hasta su segunda venida de diferentes ángulos, con diferentes énfasis en cada repetición. Por ejemplo, tenemos las trompetas, las copas de la ira y los sellos. Y entre esos tres hay un paralelismo progresivo, una recapitulación. Hay algunos, por ejemplo, dispensacionalistas que creen que todo esto ocurrirá en los 7 años de gran tribulación, desde el rapto hasta la segunda venida del Señor definitiva. Eso es lo otro, el Señor nunca separó su venida, Él siempre la unió, siempre habló de una venida y el Nuevo Testamento habló de una. Entonces, lo que nosotros vemos en Apocalipsis es que desde la primera a la séptima trompeta, copa y sello hay un paralelismo. Se está relatando, por así decirlo, la misma historia una y otra vez. Y entre las trompetas y las copas también hay mucha similitud. Y los sellos como que van complementando esto, pero vemos que hay un paralelismo progresivo que le llaman los teólogos o una recapitulación. Me gustaría que entremos y leamos Apocalipsis 20 antes de entrar acá de lleno. Permiso, lo voy a buscar. Dice, voy a tomar agua. Y vi un ángel que descendía del cielo
con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, hasta que se cumplieran los 1000 años. Perdón, y lo arrojó al abismo, lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida, y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas como la arena del mar. Y, perdón, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, primero, yo les dije que vamos a hablar específicamente de la atadura de Satanás y de las resurrecciones, o también de la segunda muerte. Ya hablamos de los 1000 años, la naturaleza de los 1000 años, de este reino. Ya hablamos también de lo figurativo o lo profético que es el lenguaje de Apocalipsis. Entonces, tenemos que entender cómo actuaba u operaba Satanás antes y después de Cristo. En los tiempos del Antiguo Testamento, antes, todas las naciones, a excepción de Israel, estaban bajo el dominio de Satanás. Desde el Edén tenía este dominio. Y lo vemos en Mateo 4:18 al 11 en la tentación de Jesús en el desierto, cuando él dice, si tú te postras y me adoras, te daré todas estas naciones. Ahí le está mostrando su dominio en todas las naciones de la tierra. Y luego en Hechos, que este lo voy a buscar, Pablo está hablando también de una misión que le dio el Señor en Hechos 26. Espérame un poco. 26 del 15 al 18. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abra sus ojos al fin de que vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. O sea, él dice que él tiene que predicar a judíos y gentiles para que salgan del dominio de Satanás a Dios. Luego de la muerte del Señor, y no tanto la muerte del Señor, sino que la primera venida del Señor, vemos que la muerte del Señor cerró su ministerio perfecto, su ministerio que cambió el mundo, pero vemos que desde el inicio, desde su encarnación, ya comenzaron a cambiar cosas en el mundo espiritual, por así decirlo. Sam Stone dice que después de la muerte del Señor, la intención del diablo
es incitar. Ah, la atadura de Satanás. Entonces, antes Satanás no estaba atado, luego del Señor fue atado. Dice, la intención del diablo es incitar un conflicto escatológico prematuro, provocar el Armagedón antes del tiempo de Dios. Pero el Cristo exaltado, a través de la agencia de un ser angélico, ha despojado temporalmente a Satanás de su habilidad para orquestar a las naciones de la tierra para la batalla final. Cuando se critica el amilenialismo, una de las cosas es que se dice, claro, Satanás está atado, pero no vemos que Satanás siga atado. Y eso lo puedo entender, porque, por ejemplo, Satanás incitó a Ananías y Zafira a mentirle al Espíritu Santo. Pablo tenía un mensajero de Satanás en su cuerpo. Satanás seguía, sigue enviando dardos de fuego a los cristianos, por así decirlo, sigue enfermando, atacando a la iglesia. Entonces se dice, no, es que yo no veo a Satanás atado en ninguna parte, pero sí, a Satanás sí fue atado en un sentido, en que, y lo dice Apocalipsis 20, dice, lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Apocalipsis lo dice claramente. Dice que fue atado y fue arrojado al abismo para que no engañara más a las naciones. Y luego dice que fue cuando se cumplan los 1000 años, o sea, el tiempo de la iglesia, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla, el número de ellas como la arena del mar. O sea, si Satanás, hermano, y quiero que me entiendan esto, si Satanás estuviera libre, sin atadura, la iglesia no existiría. Satanás iría con todo contra la iglesia, movería todo el poder y político del mundo para atacar a la iglesia y para destruirla. Él quiere, como dice acá el Sam Storm, dice que él quiere provocar el Armagedón antes de tiempo, antes que Cristo venga. Quiere destruir totalmente a la iglesia. Pero en ese sentido, Satanás está atado. Para entenderlo, hay una analogía que me quedó muy claro, que Joaquema lo habla perdón, en su libro, La Biblia del Futuro. Dice, el advenimiento de Cristo, o sea, su venida, fue el suceso más importante de la historia humana. La primera venida de Cristo fue como el día D, en que se libró la batalla decisiva de la guerra, que garantiza la derrota final del enemigo. El día D del desembarco en Normandía, cuando los ejércitos aliados vencieron a los nazis en Francia. Y dice, la segunda venida de Cristo será como el día B, en que el enemigo depondrá finalmente sus armas y se rendirá. El creyente neotestamentario vive, digamos, entre el día D y el día B. O sea, la palabra dice que Satanás ya está derrotado. En la cruz el Señor colgó todos los actos, decretos, que nos era contraria. Ya está derrotado el enemigo. Lo que pasa es que ahora está en estos últimos coletazos y al final va a poder atacar a la iglesia, dice Apocalipsis, y eso sí lo creemos, que va a atacar a la iglesia y la iglesia sí va a sufrir una tribulación. Sí va a haber apostasía, sí va a estar el anticristo, pero el Señor en su venida lo va a destruir, como dice también Apocalipsis. Dice, pero descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lado de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Eso va a ser al final. Pero entendemos que sí estamos viviendo entre el día D, que fue en el año 44, en junio, hasta el día B, en mayo del 45, cuando se declaró el fin de la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo estamos viviendo hoy en día. ¿Hay alguna indicación en el Nuevo Testamento de que Satanás fue atado en el tiempo de la primera venida de Cristo? Nosotros decimos que sí. Por ejemplo, atadura. En Mateo 12, 28, 29 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El vocablo griego de atar al hombre fuerte es el mismo que se utiliza en Apocalipsis 20, la misma palabra para describir la atadura de Satanás, y es deo. Se puede decir que Jesús ató al diablo cuando triunfó sobre él en el desierto, al rehusar ceder a sus tentaciones.
O sea, Jesús no solamente derrotó al diablo en la cruz, sino que también en el desierto, donde Israel fracasó en el desierto cuando fue tentado, caía una y otra vez, 40 años, el Señor fue tentado en el desierto 40 días y revirtió las cosas, por así decirlo. Él es nuestro nuevo Adán. Él ahora ata al diablo para que no vaya contra su iglesia y dice que él echa, en el Mateo 12:28, él echa fuera demonios por el Espíritu de Dios, y es cierto porque ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Señor cuando comenzó a predicar decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado, el reino se ha acercado. Juan el Bautista también predicaba del reino de Dios. O sea, ya estamos viviendo el reino de Dios espiritual, no terrenal, espiritual. Luego en la gran comisión, Mateo, Mateo 28, 16, 20, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, la adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero como si Satanás era el Dios de este siglo, Satanás tenía todas las naciones para él, pero aquí el Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándosle que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí vemos que el Señor envía a la iglesia a una labor misionera. Ahora las naciones están disponibles para ir y predicar su evangelio. Si Satanás no estuviera atado, no se podría hacer eso. Ahora Satanás está atado y la iglesia, por tanto, puede discipular a las naciones. ¿Por qué? Porque, como leímos en Apocalipsis 20, Él quiere reunir a las naciones contra la iglesia. Luego tenemos el segundo punto para ir ya cerrando, que es la primera y segunda resurrección. Lo voy a leer de Apocalipsis 20, 4, 6, para recordar. Dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Luego tenemos, mm, ya, bueno, en primer lugar, como dice acá, tenemos la primera muerte, que es obviamente una referencia a la muerte física, a la muerte corporal. ¿Por qué? Porque lo que está viendo Juan aquí no es una visión de la tierra, es una visión del cielo. Dice que vio tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas, no podemos ver alma aquí en la tierra, está viendo algo celestial, de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Los que resurre, perdón, los que revivieron, los que tuvieron la resurrección, por así decirlo, fueron mártires, fueron los perseguidos. Ellos están sentados en el trono con Jesús, dice aquí, con el Señor, y se les dio autoridad para juzgar. Cuando sea el fin de este siglo, van a poder juzgar junto con Cristo. Dice, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. O sea, lo que estamos entendiendo es que en el lenguaje de Juan, resucitar es entrar a la gloria, entrar al cielo, al estado intermedio, que es diferente al reino intermedio. El estado intermedio, todos los cristianos lo creemos, y es después de la muerte, subimos a la presencia del Señor, al cielo, pero no entramos a la gloria eterna del cielo y la tierra, nueva, sino que estamos en el cielo, tal como el ladrón en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él está viviendo en el estado intermedio, por así decirlo. Entonces aquí vemos una visión del estado intermedio,
de aquellos que murieron en Cristo, que fueron decapitados. Me imagino que decapitado es una forma de decir que murieron martirizados y que no habían adorado ni a la bestia, ni a su imagen, ni se habían puesto la marca sobre su frente ni su mano. Entonces, en primer lugar, tenemos la primera muerte, que es obviamente una referencia a la muerte física, corporal. Es la muerte a la que fueron sometidos mártires cuando la bestia los decapitó por negarse a adorar su imagen. Entonces tenemos la segunda muerte, es decir, una muerte no física que consiguen en un castigo eterno. Y lo vemos más adelante. Espérenme. Dice, ya, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, hay dos tipos de muertos. Unos que resucitaron para juzgar y que eran almas, y otros que no resucitaron hasta que se cumplan estos 1000 años. O sea, hasta el final. Esta es la primera resurrección. Está hablando de los mártires, de los decapitados. Bienaventurado santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y aquí habla, la muerte segunda no tiene poder sobre esto. O sea, la muerte segunda que habla Apocalipsis no le ocurre a los cristianos, le ocurre a los incrédulos, a los que se quedaron. Dice, no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Eh, Luego, en tercer lugar, la segunda resurrección implícita por la existencia de una primera resurrección es ciertamente la resurrección física y corporal de los injustos. O sea, es lo que les decía, estos van a ser resucitados porque aquí dice, no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Estos va a haber una resurrección física y corporal de los injustos. ¿Para qué? Para ser juzgados y para ser arrojados al lago de fuego y de azufre junto a Satanás, que iba a ser soltado un breve tiempo antes de la segunda venida del Señor, junto al anticristo, a la bestia, y el Señor iba a destruir con el poder del Espíritu y de su palabra y con el resplandor de su gloria al hijo de iniquidad. Sam Storm dice, se refiere exclusivamente a la experiencia de los mártires en el estado intermedio. Juan está describiendo la entrada al estado intermedio, o sea, en el cielo, y las bendiciones de la vida que trae consigo. En resumen, el creyente muere físicamente, pero experimenta una resurrección espiritual. O sea, finalmente vivimos en Cristo. Finalmente estamos ahí con Él. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero el incrédulo es resucitado físicamente, pero va a experimentar la muerte espiritual en el infierno. Entonces aquí se hace un juego entre resurrección y muerte. Una es espiritual y la otra es corporal. Así lo explica Apocalipsis 20 y el estado intermedio que les decía en el cielo. Dice Apocalipsis 26, la segunda muerte no tiene potestad, reinarán con Cristo, serán sacerdotes de Dios y están sentados en tronos. Y luego vemos en el capítulo 2 y 3 que habían promesas a los vencedores. Apocalipsis 2:11 dice, no serán dañados por la muerte segunda. Ahí también habla de la muerte segunda. Apocalipsis 2:26, autoridad sobre las naciones. En el capítulo 2:11 está hablando una iglesia. Entonces ya estaba dando estas promesas a los vencedores. Va a haber autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2:26 también. Estamos hablando de las cartas acá. Apocalipsis 3:12, una columna en el templo de Dios. Se sentará conmigo en mi trono. Apocalipsis 3:5, vestido de vestiduras blancas. 2:7, comerá del árbol de la vida en el paraíso. Y en el estado intermedio, Apocalipsis dice, bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos. Apocalipsis 6 y Apocalipsis 20 tiene este paralelismo que yo les decía. Si ustedes leen Apocalipsis 6 y lo comparan con Apocalipsis 20, está describiendo lo mismo. Solamente que Apocalipsis 20, la única diferencia es que está describiendo el final. Está describiendo el estado eterno, la destrucción de Satanás y el estado eterno. Apocalipsis 6 no llega tan al final, pero sí está hablando también, bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, se les dieron vestiduras blancas, y lo que yo les decía, Lucas 23:43, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya para concluir, ¿qué podemos decir? El milenio es un reino celestial, no es un reino terrenal.
Los que están reinando y juzgando con Cristo son mártires. Satanás sigue operando, pero está atado en el exclusivo sentido de no reunir a la nación en contra de la iglesia. La iglesia puede ir a predicar, no va a haber, o sea, hay persecuciones, sabemos, pero que la gente se convierta de distintas naciones no hay ningún problema. Ya no está, por así decirlo, Satanás no tiene esa potestad. El amilenialismo es la única opción escatológica que interpreta simple y armónicamente Apocalipsis 20 desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. No intenta interpretar la Biblia desde un supuesto reino terrenal de 1000 años. Y disfrutemos hoy el reino de Cristo. A lo que iba yo, lo que les decía al principio, Apocalipsis se tiene que interpretar a la luz de la Biblia, a la luz del Nuevo Testamento, que es la revelación final en Jesucristo. No tratemos de acomodar el Nuevo Testamento a lo que dice Apocalipsis 20 con un reino que, claro, si leemos literalmente parece un reino en la tierra, pero no es el sentido de Apocalipsis, es un lenguaje profético, es un lenguaje metafórico. Y así, de esta forma, es la mejor forma que no contradiga el Antiguo y Nuevo Testamento. Como les decía, Jesús habló de este siglo y el venidero, Pedro habló de este siglo y el próximo también, y Pablo también habló de lo mismo. No hablan de un reino intermedio en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, yo sé que me van a hacer esa pregunta, sí hay promesas, pero esas promesas las entendemos para un reino eterno, cuando esté Cristo aquí reinando en la tierra. Así que mi consejo, redisfrutemos hoy el reino de Cristo, no esperemos un reino futuro, hoy empecemos a disfrutar de este reino plenamente. Así que muchas gracias, esa ha sido mi presentación. Excelente, mi hermano. Perfecto. Me parece una exposición muy buena. Creo que fue una de las exposiciones que he escuchado del almirianismo más completa que haya yo visto. Mis hermanos, si Gracias. tienen alguna duda, yo nada más se les sugiere que no haya discusiones, que no tengan ningún problema bueno, entendemos que tenemos muchos tipos de escatología, de posturas, pero al final de cuentas todos tenemos todas las posturas tienen sus partes fuertes y sus partes débiles. No ataquemos nuestras posturas, acuérdense que las posturas no son infalibles, sí, infalible. Ya teniendo esto en cuenta, mis hermanos, hagan sus preguntas con respeto, levantemos la manito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. Ah, perfecto. Cristian Olivares, adelante, mi hermano. Soy mujer. Muy Ah, buenas noches. Muy buenas noches, hermanos. Mm, oigan, mi duda la estaba apuntando en el chat, pero ya que me abrieron el micrófono, no recuerdo exactamente, pero hay partes, si no mal recuerdo, una parte en Salmos que habla, que es la que utilizan mucho los testigos de Jehová, y yo les voy a decir una cosa, estuve 9 años con los testigos de Jehová, de ahí me rescató Dios. Pero la Biblia sí habla de vida en la tierra. Hasta ellos en sus revistas ponen al león conviviendo con los seres humanos. Y yo cuando inicialmente entré a la vida cristiana, pensé que eso era mentira, pero sí, efectivamente, sí hay partes en la Biblia, no recuerdo los textos, que habla de vida en la tierra. Esa, ¿dónde queda si aquí se habló de que los 1000 años son, entendí que son como en el cielo, ¿no? Esa es mi duda, hermanos. Gracias, hermana. Los 1000 años están actualmente, es un reino celestial, es un reino celestial. Nosotros, como cristianos, ya estamos sentados, dice Pablo, en lugares celestiales justo con Cristo. No es un reino terrenal, por así decirlo, político, es un reino celestial, espiritual. A lo que usted se refiere es lo que yo decía al final un poco, que
todas esas profecías no hablan de un reino terrenal acá en la tierra, sino que hablan de la época eterna, cuando Cristo realmente reine aquí en la tierra, por así decirlo, pero en el cielo nuevo y la tierra nueva, no una mezcla entre cristianos glorificados, como lo dicen otras posturas, cristianos glorificados, y aún van a haber pecadores en la tierra. No, Cristo sí va a reinar en la tierra, pero en un estado eterno. ¿Me entiende? En los cielos nuevos y la tierra nueva. No se escucha. Excelente, mi hermano. Creo que sí quedó respondida su pregunta de la hermana. Y bendito Dios que la rescató de los testigos Amén. de Jehová. ¿Alguien, ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta, mis hermanos? En el chat parece que no, no hay preguntas. Mire, mi hermano, que quedó muy bien la exposición, que no tiene ninguna pregunta al parecer. Qué bueno. Quedó claro entonces. Quedó muy claro, más claro ni el agua. Tenemos otra vez mi hermana, dice, ¿y entonces qué aplica esos textos que hablan de la tierra? Hablan del cielo nuevo y la tierra nueva. Hablan después del juicio. Ya no van a haber pecadores, por así decirlo. Ellos van a estar en el infierno. Pero nosotros sí vamos a ser transformados, como dice Pablo, para vivir en la eternidad junto con Cristo. El estado intermedio se da en el cielo, pero siempre esperamos nuestra glorificación que va a ser en la tierra cuando resucitemos. Y eso va a ser eterno. Y eso lo creen todas las catologías. Ujú. Excelente, mi hermano. Espero que sí, ahora sí haya quedado bien respondida la pregunta. Tenemos también a mi hermano Edelberto. Adelante, mi hermano, haga su pregunta. Eh, ¿Qué hay de el reino? Vamos a decir, el reino es en el cielo, pero la iglesia reina en la tierra hoy en la actualidad. ¿Qué se puede decir sobre eso? Yo creo que la iglesia, sí, la iglesia sí reina con Cristo en la tierra de manera espiritual. Sabemos que no tenemos un estado, por así decirlo, la iglesia acá político, pero sí espiritual. O sea, sí, la iglesia puede ir y predicar a las naciones, sí pueden convertirse personas en África, musulmanes, que hemos visto testimonios chinos, aquí en Latinoamérica. Entonces, sí, yo creo que la iglesia está reinando junto con Cristo y está probando, como decía yo, este sabor del reino eterno. Pero sí, ya estamos reinando junto con Cristo. Y los que, para que no se malentienda, los que están juzgando y los que están en los tronos, en la visión de Juan, son los mártires. Son los mártires. Y los que no se han colocado, perdón, que murieron y no se colocaron la marca de la bestia. Pero sí, yo creo que sí, somos una nación, como dice Pedro, de sacerdote, un pueblo escogido por Dios, un real sacerdocio. Entonces, sí, sí lo somos, sí, definitivamente, hermano. Amén, amén. Esa era la duda que tenía. Gracias por la respuesta. Dios lo De nada, bendiga. hermano. Amén, igualmente. Excelente, excelente. Bueno, mi hermano Rafael también tiene otra pregunta. Adelante, mi hermano. Saludos, mi hermano. Muchas bendiciones. Gracias por la exposición. No pude estar en toda la charla, pero sí aproveché buena parte. Y no sé si la pregunta cuadra correctamente o si usted posiblemente lo habló, no lo sé, como no estuve en toda la ponencia, pero es sobre Mateo 24:34, cuando Jesús hablaba de, bueno, respondiendo a la pregunta a los discípulos, que para mí la veo como una triple pregunta, porque ellos le preguntan acerca de cuándo sucederían esas cosas que se refiere a la destrucción de la ciudad de Jerusalén y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, Jesús está el discurso aquí en Mateo 24
Y en el versículo 34 dice, de cierto os digo que de ningún modo pasará esta generación, pero leyendo en la versión de la Biblia textual tercera edición, dice, no pasará este linaje hasta que sucedan todas estas cosas. Ujú. Entonces, no sé si tiene relación, mi hermano, con el tema, usted me dirá sí o no, y si es posible, ¿cómo se entiende que esa generación iba a pasar? ¿Qué generación o qué linaje o se refiere a Israel como raza? Sí, gracias hermano por su pregunta. La esperaba, la verdad, porque también es algo escatológico y muy buena pregunta. Eh, Quiero ir un poco antes, a Mateo 24. Ah, y no lo había tocado esto. Mateo 24, que es... ya. Uno, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. ¿Ya? Estaban mirando los edificios del templo, estaban viendo el templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo. Tiene razón, hermano, porque ellos, perdón, hacen tres preguntas en una. Y acá Jesús, y es lo que los escatólogos están mayormente de acuerdo, es que Jesús responde de una forma profética. Esto se llama, lo tengo, espéreme, eh, creo que perspectiva profética, que es un poco lo que pasa en Joel. Joel, cuando Pedro se levanta y dice, se han cumplido estos tiempos que en los postreros tiempos, los postreros días, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todo, eh, y vuestros jóvenes verán sueños, los ancianos verán visiones, etcétera. Y luego comienza a decir, y la luna se convertirá en sangre y habrá grandes señales en el cielo, no recuerdo ahora textual. ¿Qué está haciendo acá? Los teólogos que estudian escatología dicen que hay una perspectiva profética, que es que Jesús está mirando hacia el futuro y es como ver una montaña. Ve algunas montañas que están más cerca, otras que están más lejos, pero él no está definiendo cuál viene primero y cuál viene después. Jesús comienza a hablar también de la destrucción del templo, que se iba a hacer en el año 70 por el emperador Tito. Entonces dice que no iba a quedar nada, piedra sobre piedra, incluso de Jerusalén. Jerusalén fue destruida. Pero también habla de su venida, también habla de la gran tribulación, también habla que habrán falsos cristos. Entonces lo que él está haciendo está respondiendo también de una forma profética y está dando una respuesta para esta generación y se refería a la destrucción de Jerusalén, que iba a ser en 30 años más, 20 años más, y para el fin del mundo. Porque habla, por ejemplo, y os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Luego dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, algunos católogos piensan que eso, a lo que se refiere Jesús, es cuando entró el emperador Tito como figura de anticristo y se sentó en Jerusalén y destruyó el templo. Pero también habla de que él vendría como ladrón en la noche, que solamente el Padre conoce el día y la hora que él habría de venir. Entonces está mezclando proféticamente, y es como Joel o como otras profecías también. Entonces sí, se refiere a la generación, a esa generación contemporánea de Jesús, a los discípulos, y también está hablando del final de los días. Espero haber respondido su pregunta, hermano. Excelente, mi hermano. Esperemos que sí. El hermano Rafael se haya respondido a su pregunta. Tenemos acá una pregunta de YouTube. Y dice, ¿por qué cree que el milenismo dispensacional es más popular que el amilenialismo? Buena pregunta. Bueno, hay que dejar claro primero, en defensa del amilenialismo, que ha sido la doctrina escatológica más que ha permanecido más en la iglesia. El dispensacionalismo comenzó con algunos pastores y algunos teólogos, por ejemplo, Scofield, y hay otros antes también,
acerca del alrededor de 1800, el dispensacionalismo. Antes no se había hablado de eso, solamente del premilenialismo histórico, que eso sí estaba en el principio de la iglesia. ¿Por qué es tan popular hoy en día, siendo que apareció hace 2 siglos atrás? Y yo creo, en Latinoamérica es muy popular, que es porque las iglesias pentecostales han tomado esta postura escatológica. Entonces son las iglesias más populares de Latinoamérica y es por eso que es tan popular. No sé si me explico. En cambio, el amilenialismo ha sido la postura escatológica de otras posturas reformadas, que son minoría. Es por eso que ha sido más popular y lo vemos así. Pero yo igual lo estoy viendo. Yo nunca tuve una postura antes del amilenialismo, la verdad. Y yo iba a iglesias pentecostales y me enseñaban el dispensacionalismo, pero nunca me encajó del todo, la verdad. Es por eso que yo di este paso después cuando ya me comencé como a reformar, por así decirlo, al amilenialismo y entendí y me encerraba mucho más toda la doctrina escatológica del Nuevo Testamento. Excelente, mi hermano. Bueno, espero que también quede respondida la pregunta del hermano siervo de YouTube. Adelante, mi hermano Edelberto. De nuevo tiene otra pregunta. Dios bendiga, hermano. Sí, yo me convertí en una iglesia pentecostal, siempre fui pentecostal, y también, digo, se enseña el dispensacionalismo, pero sí me convence mucho el milenialismo. Y, y hay incluso teólogos pentecostales como Menzi, que es amilenialista. Ujú. Este, y yo digo, la verdad que a mí esa postura me convence bastante. Qué bueno, hermano. Sí, me alegro mucho. Bueno, esta postura, como comentario, eh, por ninguna postura escatológica, la iglesia en sí tiene una postura oficial. Sabemos que estamos hablando de cuestiones secundarias. Pelear por dispensacionalismo, por amilenialismo es algo sin sentido, infructuoso, no ayuda en nada al reino. Pero sí, la otra vez hablaba con un pastor postmilenial en mi canal y él decía que era muy importante la escatología en el sentido de prepara al cristiano de cara al futuro. ¿Cómo estamos viendo el final de los tiempos? ¿Lo estamos viendo de una forma pesimista? ¿Lo estamos viendo de una forma positiva? Él era postmilenial. Entonces él veía todo más positivo, veía las cosas buenas del mundo, por así decirlo. Pero el amilenial, nosotros creemos que estamos ahora viviéndolo y nos sentimos mucho más parte del final de los tiempos, por así decirlo. Al menos yo. Perfecto, mi hermano. Bueno, tengo una pregunta acá del chat del hermano David, que dice, si Apocalipsis 20, 1 al 3 describe la atadura de Satanás, ¿por qué sigue habiendo tanto engaño y mal en el mundo? Bueno, creo que eso ya en las Filminas también ya lo explicó, pero adelante, mi hermano, si es que quiere abundar un Ujú. poquito más. Sí, sí, hermano, no hay problema. Eh, Vemos que se ataca muchas veces el amilenialismo porque se dice que Satanás no está atado, que Satanás sigue operando y es verdad. Satanás sigue atacando, él puede enviar dardos de fuego, él puede tocar la carne como se la tocó a Pablo, él puede incitar a los cristianos como Ananías y Zafira y muchos otros ejemplos que vemos en la Biblia y nos pasan a nosotros también. El tema es que Apocalipsis habla específicamente que por qué Satanás está atado y dice para, para, lo quiero leer, permiso, no quiero caer en parafraseo. Dice, eh, tu, tu, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, aquí dice, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, saltamos al versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a fin de reunirlas para la batalla.
Lo único que vemos es que es exclusivamente para que no engañara más a las naciones. Solo eso. Y al final del milenio, o poco antes del milenio, va a ser desatado, como dice acá, pero para reunirlos para la batalla en contra de la iglesia. Siempre lo estamos viendo aquí como del punto de vista de la iglesia. No va a haber, creemos nosotros, una batalla literal, una guerra, sino que él va a mover poderes políticos quizás a través del anticristo, quizás a través de la apostasía, porque eso sí está en la Biblia, y va a haber gran tribulación. Entonces, yo creo que sí va a haber un engaño aún mayor en las naciones. Como les decía en la presentación, si Satanás hoy día no estuviera atado, la iglesia estaría destruida. La iglesia no podría salir a predicar, no se convertiría en nadie, porque él tendría el dominio de todo. Pero vemos que en la primera venida el Señor lo venció en el desierto y lo venció en la cruz. Entonces, ahora la iglesia puede ir y predicar a las naciones y hacer discípulos de las naciones. En ese sentido está atado, hermano. Y la segunda pregunta la tengo acá. Si el milenio es el periodo entre la primera y segunda venida de Cristo, ¿por qué Apocalipsis 20 lo coloca después de la segunda venida en Apocalipsis 19? Eso es lo que decía al principio también. En Apocalipsis 19, el Señor viene en un jinete, como jinete caballo blanco, pero luego estamos viendo otra vez la historia de forma cíclica. Y así la vamos entendiendo de forma cíclica. Estamos viendo lo mismo. Estamos viendo su segunda venida como un jinete, pero después vemos que va a caer fuego del cielo y va a destruir a Satanás. Estamos viendo lo mismo, por así decirlo, pero de dos puntos de vista diferentes. Si ustedes tienen tiempo y les gusta este tema, podrían leer algunos libros, por ejemplo, que lo explican muy bien. Venga a tu reino, de Sam Storms, o este en el que basé casi toda la presentación, La Biblia del Futuro, de Anthony Joaquema. Ellos hablan y demuestran ahí que hay mucho paralelismo en Apocalipsis. Apocalipsis 6 con el 20 son paralelos y dicen casi lo mismo acerca del estado intermedio, que los que vencieron están reinando, eh, de la segunda muerte y así. Lo voy a leer un poco, está ahí. Ahí. Por ejemplo, Apocalipsis 6:9 dice, y vi, y usa kai eidon en griego. Apocalipsis 24 dice, y vi, kai eidon, las almas de los que habían sido muertos. Apocalipsis 24 dice, las almas de los que habían sido decapitados. 6:9 dice, a causa de la palabra de Dios. Apocalipsis 20 dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, dice Apocalipsis 6 y Apocalipsis 20, por causa del testimonio de Jesús. Entonces, si usted se estudia en profundidad y se entiende el Apocalipsis como algo cíclico, va a ver que se está repitiendo la historia de la iglesia y del mundo, por así decirlo, y no lo vemos de forma cronológica, porque ahí efectivamente, como el hermano pregunta, no calza. Si leemos el 19 y luego el 20 de forma cronológica, sino que Juan estaba viendo muchas visiones, y dice, y vi esto, y vi esto, y vi esto, pero no quiere decir que algo histórico, cronológico, sino que lo está viendo de forma cíclica, repetida. Y hay mucha evidencia de eso, como les digo. Ujú. Excelente, mi hermano. ¿Podría volver a pasar los libros en los que se basó, hermano? ¿Sí? Y el nombre de los autores. Sí. Ahí. Venga tu reino, Sam Storms. Si quiere, después le ponen pausa y ahí escriben. La Biblia del futuro, Anthony Joaquema. Y este igual me gustó harto, que es El fin de los tiempos, de Samuel Waldron. Hay un libro que lo explica muy de forma esquemática, que es Escatología Práctica del pastor Nathan Díaz. Ese también es muy bueno y explica esto del paralelismo de Apocalipsis y lo demuestra con versículos, cómo va comparando, como decía también, las copas, las trompetas son muy parecidas, son casi iguales, pero vemos que los sellos es un poco diferente, pero sí relatan la misma historia, las siete. Entonces, también hay mucha evidencia de eso en estos libros.
Excelente, mi hermano, muchísimas gracias. Ya tenemos, mi hermano, bueno, creo que no hay más preguntas. Alguien más levante las manos. Yo tengo una pregunta, Adelante, mi hermano. hermano, pero bueno, si la quiere responder, es que entiendo que hay una variante del amilenialismo que es el posmilenialismo preterista. Sí, Este, si es esto, es esto cierto? ¿Y cuál es la en lo que se diferencia? eh, ya. No soy experto en postmilenialismo, lo digo al tiro, lo digo ahora. Pero, por ejemplo, ellos ven la gran tribulación en la caída de Jerusalén. Ellos no piensan que o no creen que va a haber una gran tribulación al final. Y los amilenialistas también lo creen, por ejemplo, algunos, pero son minoría. Por ejemplo, este autor cree eso, cree que la gran tribulación ya ocurrió en el año 70. Entonces ven muchas cosas o muchas profecías del Apocalipsis, del anticristo. Piensan que el anticristo, por ejemplo, fue Nerón, o algunos piensan que fue Tito, como les decía, o otro, otro general o otro malvado, pero lo ven sí, siempre hacia el pasado y ahora ven algo más bueno, más positivo, más, más fructífero, de bonanza, un tiempo de bonanza para la iglesia. No lo ven tan pesimista como lo estamos viendo nosotros o un premilenialista histórico. Oh, perfecto. Es como que la unión del premilenialista histórico y al milenialista, por así decirlo, ¿verdad? Claro, por así decirlo, sí. Perfecto. Mi hermano, tenemos una última pregunta. Adelante, hermano. Adelante, mi hermano. Mi hermano Fernando, soy yo, Melvin. No sé si me escuchas bien, Hola, pero Melvin. un Sí, sí, te privilegio, escucho bien, hermano. un privilegio saludarte, mi hermano. Brother, vamos a Igualmente. ver. Entiendo, mi hermano, que esta postura a todos los pasajes pues da una interpretación. Vamos a ver, pero Uy, perdón, le di dedazo, perdón. Adelante, mi bueno, ok, mi hermano. hermano. No, te comentaba, brother, de que siempre hay una explicación para el amilenialismo, siempre da una explicación, mi hermano, para los pasajes, ¿no? Pero bueno, algunos pasajes, pero hay uno en principal, mi hermano, que me llama la atención, que todavía no logro, digamos, comprender, ¿no? Entiendo, mi hermano, que, bueno, en Isaías, ya que la otra postura enseña que ahí está hablando de un reino milenial, donde dice pues que el león comerá paja y el niño jugará con la serpiente y todo. Entiendo que esta postura que tú nos enseñaste hoy, ahí está hablando prácticamente de la eternidad, del cielo nuevo y tierra nueva. Pero Sí. continuando con el pasaje, mi hermano, veo más adelante que dice eh, que, eh, que habrán personas que vivirán 900.000 años. Ese pasaje de mi hermano se sigue interpretando también como algo simbólico, pero más adelante, mi hermano, me encuentro con un pasaje que dice que todo aquel que se enferme tomará de una hoja, la sobará y se sanará. Y mi hermano, pero vamos a ver, entiendo yo que en el cielo nuevo, tierra nueva, no va a haber enfermedad, ni pecado, ni nada de eso. ¿Cómo pudiéramos tal vez interpretar esos pasajes, mi hermano? Esa sería, bueno, mi pregunta. Y Ujú. felicitarte, mi hermano, por la charla del día de hoy. Gracias, hermano. Bueno, buena pregunta. Sí, efectivamente, esos son los versículos o capítulos con los que atacan el amilenialismo y con el que las otras posturas se defienden. Nosotros, dije algo al principio que era clave también, que los versículos difíciles, los capítulos oscuros, pasajes oscuros de la Biblia, tenemos que interpretarlos con los claros, con los que sí nos dieron luz. Isaías, claro, efectivamente son también profecías, son profecías. Entonces, no te podría dar una explicación, por ejemplo, por qué habla de enfermedad, pero lo puedo entender como se dice, se espiritualiza, pero lo puedo entender, que habla de un reino espiritual que ya lo estamos viviendo. O sea, hoy en Cristo
Él cargó nuestras enfermedades, Él cargó nuestro pecado, y el que le pide sanidad puede ser sano. O sea, yo lo entiendo así, lo entiendo que, claro, efectivamente en un estado eterno no van a haber enfermos porque vamos a estar glorificados, pero ya lo estamos viviendo, por así decirlo. Ya estamos en la antesala de ese reino. Entonces, ese pasaje difícil, tal como Isaías y Apocalipsis 20, yo lo interpretaría, como lo hice en la presentación, con los pasajes claros. ¿Qué habla Pablo? ¿Qué habla eh, Jesús? ¿Qué habla Pedro? ¿Qué habla Juan? Y yo lo entiendo así, lo entiendo que ya estamos viviendo esos tiempos y ya en Cristo somos sanados, ya Él vino a dar libertad, ya Él vino a los pobres, ya Él vino a sanar y a cargar nuestra culpa y nos libró de la muerte, del pecado. Yo así lo entiendo, hermano. Esos pasajes difíciles de la Biblia, proféticos también, no literales. Oh, ya, ok, mi hermano, pero cuando el león y la serpiente, digamos, el niño juega con la serpiente, eh, bueno, ahí es donde mi hermano, esas cosas a mí trato de buscarle, trato de estudiar las posturas, porque yo sé que hay una explicación, tal vez me hace falta profundizarme para poder entender, ¿no? Porque como tú lo dijiste, son bien confusos, no es fácil Ujú. poder entenderlos, ¿no? Pero Claro, bueno, mi hermano, gracias, mi hermano, por siempre promover este tipo de estudios y gracias por los libros y seguiré profundizando, mi hermano. Muchas gracias, brother. perfecto, hermano. Un abrazo. Amén.